Cuando mi hermana Sofía me llamó para invitarme a la cena del 70 cumpleaños de mamá, debería haber presentido la trampa. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce, como un almíbar ocultando algo amargo. Dijo que la cena sería solo familia, en uno de los mejores restaurantes de Madrid. Hacía tiempo que no me invitaban a los eventos familiares, desde que perdí mi trabajo en la editorial y me mudé a un apartamento más pequeño en las afueras. Al parecer, los tiempos difíciles son contagiosos. La llamada llegó un martes por la mañana mientras preparaba un café en mi pequeña cocina. Al principio, pensé que se trataba de un error. Sofía no me llamaba desde hacía meses, no desde aquella Navidad donde mis sobrinos habían preguntado inocentemente por qué la tía Elena vivía en un piso tan pequeñito como una caja de zapatos. «¿Elena? ¿Estás ahí?» La voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. «Sí, perdona. Me has pillado por sorpresa. Como te decía, es el sábado a las 9. En el Olivo. Es una reserva a nombre de papá. No llegues tarde. Ya conoces a mamá». Y añadió, como quien no quiere la cosa. «Ah, y por supuesto, viste elegante. Vendrán algunos amigos de papá del banco. El Olivo. Ese restaurante donde una entrada costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana». Apreté los labios y cerré los ojos un instante. «Claro, allí estaré», respondí, notando cómo mi voz intentaba sonar despreocupada. «¿Quieres que lleve algo?» «No hace falta. Ya nos hemos encargado de todo». «Por supuesto que sí. Sofía, la perfecta organizadora, la hija que siempre estaba a la altura, con su marido abogado, sus 2 hijos modélicos y su casa en La Moraleja. Mientras tanto, yo era la decepción familiar, licenciada en literatura que había pasado de editar libros a corregir textos mal pagados desde casa, después de que la crisis se llevara por delante la pequeña editorial donde trabajaba. Pasé la tarde del sábado preparándome, intentando encontrar algo elegante que no gritara «rebajas». Rescaté un vestido negro que había comprado hace años para una boda y que, afortunadamente, todavía me quedaba bien. Complementé con unos pendientes de plata que me había regalado mamá en mi graduación. Quizás un recordatorio sutil de que alguna vez había estado orgullosa de mí. El metro me dejó a 20 minutos a pie del restaurante. Podría haber pedido un taxi, pero cada euro contaba. Mientras caminaba por las calles iluminadas del centro, con mis tacones resonando contra el pavimento, ensayaba sonrisas y respuestas a las inevitables preguntas sobre mi situación laboral. «Estoy trabajando en varios proyectos interesantes», me repetía. Sonaba mejor que «corrijo textos de estudiantes por menos del salario mínimo». El Olivo resplandecía en la noche madrileña, con su fachada de piedra y grandes ventanales que permitían ver el interior cálido y acogedor. Respiré hondo antes de entrar. La recepcionista me sonrió cortésmente. «Buenas noches, tengo una reserva. A nombre de García Martínez». «Por supuesto, señorita. Su familia ya está ubicada. Sígame, por favor». Al entrar al comedor principal, los vi de inmediato. Estaban sentados en una mesa grande cerca de los ventanales, con vistas a la plaza, todos vestidos como si fuera una gala. Papá con su traje de siempre. Mamá con un vestido azul que resaltaba el collar de perlas que nunca se quitaba. Los hijos de Sofía, ya casi adolescentes, estaban impecables con ropa que seguramente había costado más que mi alquiler mensual. Mi corazón se encogió un poco, pero sonreí y saludé con la mano, esperando que esta noche fuera diferente. Cuando me acerqué, Sofía se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y señaló hacia una pequeña mesa apartada, justo al lado de las puertas de la cocina. «Elena, cariño, ahí tienes tu sitio», dijo, lo suficientemente alto como para que los camareros la escucharan. «Siéntate con el personal». Mis mejillas ardieron mientras escuchaba risitas contenidas desde la mesa principal. Me quedé paralizada, humillada, mientras el tintineo de platos a mi espalda parecía hacer eco del desmoronamiento de mi dignidad. «¿Disculpa?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «Es que estamos un poco apretados aquí», explicó mi hermana con falsa preocupación. «Y como vienes sola, pensé que no te importaría». Miré a mi madre, esperando una intervención que nunca llegó. Se limitó a tomar un sorbo de su copa de vino, evitando mis ojos. Mi padre fingía estar absorto en la carta. «Además», continuó Sofía bajando la voz, «tu vestido... bueno, quizás sea mejor que no estés tan visible. Por mamá, ya sabes».
En ese momento lo entendí. No era una invitación, era una exhibición. Miren a Elena, la hija fracasada. Manténganla lejos, que no arruine la imagen. Podría haberme ido, debería haberme ido, pero algo dentro de mí, orgullo, terquedad o quizás simple agotamiento, me hizo asentir lentamente y dirigirme hacia la pequeña mesa solitaria. Por mamá, me dije, sabiendo que era mentira. No estaba quedándome por ella. Estaba quedándome porque, después de años aceptando las migajas de atención familiar, no sabía cómo reclamar un sitio completo en la mesa. Me senté donde me indicó. Una mesa para dos, apretujada entre un montón de sillas extra y la entrada de la cocina. Los camareros pasaban apresurados sin prestarme atención, pero no los culpaba. Yo no formaba parte del glamour de la velada. Desde donde estaba, podía verlos, el resto de la familia, riendo, bebiendo, brindando como si fueran de la realeza. El mantel blanco de mi mesa tenía una pequeña mancha de vino que alguien había intentado disimular. Pasé los dedos por ella, sintiendo la textura áspera de la tela almidonada. Un camarero joven se acercó finalmente, con una expresión que oscilaba entre la compasión y la incomodidad. ¿Desea algo de beber, señorita? Un vino tinto, por favor. El más barato que tengan por copa. Sus ojos mostraron un destello de sorpresa, seguido de una sonrisa cómplice. Le traeré un Ribera que creo que le gustará. Cuando se alejó, volví a mirar hacia la mesa principal. Mi sobrino Alejandro hacía reír a todos con alguna anécdota del colegio privado al que asistía. Mi cuñado José Antonio gesticulaba ampliamente mientras hablaba con papá, probablemente sobre inversiones o golf. Mamá asentía educadamente a algo que le decía una señora mayor que no reconocí. Quería llorar, no por la mesa, sino porque esto no era nuevo. Siempre había sido la hermana invisible, la que limpiaba después de las rabietas de Sofía, la que nunca se metía en problemas porque nunca me veían realmente. Pero esto era diferente. Esto era público. Esto era cruel. El camarero regresó con mi copa de vino y la carta. «Tómese su tiempo», dijo amablemente, y añadió en voz baja, «La cocina no tiene prisa». Me pregunté si notaba mi humillación, si para él yo era solo otra clienta difícil en un restaurante lleno de pretensiones. Abrí la carta, y casi me atraganté con el primer sorbo de vino al ver los precios. Un entrante costaba más que mi presupuesto semanal para comida. ¿Cómo iba a pagar esto? Había traído mi única tarjeta de crédito, ya casi al límite, pensando que la cena sería un regalo para mamá. Claramente, no había entendido bien la invitación. Desde la cocina llegaban olores tentadores. Romero, ajo, carne asándose lentamente. Mi estómago gruñó, recordándome que apenas había comido en todo el día, ahorrando apetito para esta cena que ahora se convertía en una prueba de resistencia. A pesar de todo, me quedé. No quería darle a Sofía la satisfacción de verme marchar. Me senté allí, quieta, fingiendo admirar la decoración rústica, intentando hacer las paces con el sabor amargo que subía por mi garganta. Estaba tragándome la vergüenza, y era difícil de digerir. Un camarero salió de la cocina con una bandeja llena de entrantes que llevó directamente a la mesa familiar. Vi cómo servían pequeñas obras de arte culinarias, montañitas de tártar sobre crujientes de pan, gambas rojas sobre espuma, de algo que no pude identificar, pequeñas cucharas con caviar. Los niños arrugaron la nariz ante algunas creaciones, pero los adultos exclamaban con deleite. De repente, Sofía levantó su copa. «Quisiera hacer un brindis», anunció, y todas las cabezas se giraron hacia ella. Su voz estaba perfectamente modulada para que yo pudiera escucharla. «Por mamá, que siempre nos ha enseñado la importancia de la excelencia y el buen gusto». Varias copas se alzaron mientras murmullos de aprobación recorrían la mesa. Mamá sonreía, complacida, y porque siempre nos ha inculcado que debemos aspirar a lo mejor, no conformarnos con menos. Sus ojos se deslizaron brevemente hacia mí, antes de volver a su audiencia. Tomé otro sorbo de vino, más largo esta vez, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo me convertí en el ejemplo de lo que no se debe hacer? Hubo un tiempo en que Sofía y yo éramos inseparables. Compartíamos habitación, secretos, sueños. Ella quería ser abogada, yo, escritora.
Ella cumplió su parte del trato. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Sofía y yo, adolescentes, sentadas en el tejado de la casa de verano en Toledo, compartiendo un cigarrillo robado del bolsillo de papá. Pase lo que pase, había dicho ella. Siempre seremos hermanas. Siempre nos cuidaremos. ¿Qué había pasado con esa promesa? Decidí pedir solo una sopa de temporada, lo más económico que encontré en la carta. El camarero asintió sin comentarios, aunque noté un destello de comprensión en sus ojos. Mientras esperaba, saqué disimuladamente mi teléfono para revisar mi saldo bancario. Como sospechaba, apenas suficiente para cubrir la sopa y el vino, con algo de propina si era frugal. Desde la mesa principal llegaban oleadas de risas. Mi sobrina Teresa acababa de abrir un regalo, un reloj que reconocí como demasiado caro para una niña de 12 años. «¡Gracias, abuela!», exclamó, mientras mamá la abrazaba con orgullo. Mi regalo para mamá, un marcapáginas hecho a mano, con una cita de su poeta favorito grabada en metal reciclado, pesaba en mi bolso como una piedra. Lo había elaborado durante semanas, trabajando con herramientas prestadas en el taller de un amigo. Ahora me parecía patético, inadecuado para la ocasión. El camarero me trajo la sopa, humeante, con un aroma delicioso a setas del bosque. Al menos esto podría disfrutarlo. Tomé la cuchara y justo cuando iba a probar el primer bocado, escuché a Sofía llamándome. «Elena, ¿por qué no vienes a saludar a la tía Mercedes? Acaba de preguntar por ti». La tía Mercedes, la hermana de mamá que vivía en Valencia y a quien no veía desde hacía años. Dejé la cuchara y me levanté, alisándome el vestido, preparándome para las preguntas incómodas sobre mi vida, mi trabajo, mi falta de pareja estable. Mientras me acercaba a la mesa familiar, noté cómo algunas conversaciones se apagaban. Mamá sonrió, pero fue una sonrisa tensa, evaluadora. Tía Mercedes, más amable, se levantó para abrazarme. «Elena, cariño, ¿cuánto tiempo? Estás muy guapa». El titubeo fue pequeño, pero suficiente. Sabía que estaba más delgada de lo saludable, con ojeras que el maquillaje no podía disimular del todo. La precariedad no sentaba bien a nadie. «Gracias, tía. Tú también estás estupenda». «Tu tía nos estaba contando sobre su crucero por las islas griegas», intervino Sofía. «¿No es fascinante? Nosotros iremos a Santorini este verano». Y así comenzó, el desfile de logros, viajes y posesiones. José Antonio habló de su reciente ascenso. Papá mencionó discretamente el nuevo chalet que estaban considerando comprar en la sierra. Incluso los niños participaron, explicando sus actividades extraescolares: tenis, piano, chino mandarín. Yo permanecía de pie, sin que nadie me ofreciera asiento, sonriendo y asintiendo, convertida en espectadora de la vida que se suponía que debía tener. «¿Y tú, Elena?», preguntó finalmente tía Mercedes. «¿Sigues con la literatura?». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Vi a Sofía intercambiar una mirada con mamá. «Sí», respondí, irguiendo ligeramente los hombros. «Trabajo como editora freelance. Ahora mismo estoy con un proyecto interesante sobre poesía contemporánea». No era del todo mentira. Estaba editando una antología poética, aunque el proyecto interesante era en realidad un trabajo mal pagado para una pequeña editorial que probablemente no sobreviviría al año. «¡Qué bien!», exclamó tía Mercedes con genuino interés. «Siempre tuviste talento para las letras. ¿Recuerdas cuando ganaste aquel concurso de relatos en el instituto?». Antes de que pudiera responder, Sofía intervino. «Elena siempre ha sido muy creativa», dijo con un tono que convertía la creatividad en un defecto, aunque a veces la vida requiere decisiones más prácticas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era tristeza ni vergüenza. Era algo más profundo. La certeza de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Nunca encajaría en esta mesa. «Mi sopa se está enfriando», dije simplemente. «Un placer verte, tía Mercedes». Regresé a mi mesa junto a la cocina, donde al menos el ruido de los platos y las órdenes gritadas me proporcionaba una banda sonora honesta. Mi sopa, efectivamente, se había enfriado, pero ya no tenía hambre. Solo quería que esta noche terminara, volver a mi pequeño apartamento donde nadie juzgaba el tamaño de mis sueños ni el precio de mi ropa.
Estaba a punto de pedir la cuenta cuando las puertas principales del restaurante se abrieron de nuevo. Justo cuando estaba a punto de excusarme para ir al baño, para respirar, para llorar, para escapar, escuché una voz familiar cerca de la entrada, profunda, tranquila, autoritaria. «Buenas noches, señores. Me alegra que estén disfrutando de la velada». Giré la cabeza y lo vi. Mateo. No nos habíamos visto en casi una década. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una ONG en el centro, antes de los despidos, antes de la espiral. Él estaba empezando, dirigiendo una pequeña cafetería con sueños imposibles. Habíamos compartido café, libros, sueños callados en azoteas, y ahora estaba allí, con un traje a medida, estrechando manos con el personal, dominando la sala sin levantar la voz. Era él, pero diferente, más maduro, con algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Su postura era la de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Llevaba un traje oscuro que evidentemente era de diseñador, pero sin la ostentación típica de los nuevos ricos. Mateo siempre había tenido esa elegancia natural, esa forma de hacer que lo extraordinario pareciera sencillo. Lo observé mientras saludaba a algunos comensales. Su sonrisa era la misma, genuina, con un toque de timidez que contradecía su presencia imponente. Un camarero se le acercó para susurrarle algo al oído. Mateo asintió, señaló hacia algún punto de la cocina y luego continuó su recorrido por el salón. No esperaba que me reconociera. Habían pasado años. Yo había cambiado. Mi pelo, antes largo hasta la cintura, ahora apenas me rozaba los hombros. Había perdido peso, no de la forma saludable que celebran las revistas. Estaba más pálida, más cautelosa, más invisible, y sin embargo, me vio. No solo físicamente, me vio. Su mirada se cruzó con la mía a través del comedor, y por un instante, el tiempo se detuvo. Su frente se arrugó levemente, como intentando ubicarme en algún rincón de su memoria. Vi el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se abrieron un poco más. Una sonrisa comenzó a formarse en la comisura de sus labios. Desvié la mirada, súbitamente consciente de mi mesa solitaria, de mi vestido gastado, de todo lo que ya no era. Tomé la copa de vino y bebí lo que quedaba de un solo trago, buscando valor líquido. Cuando volví a mirar, Mateo caminaba directamente hacia mí. Sofía y el resto de la familia giraron sus cabezas, justo cuando él llegó a mi mesa. Sus expresiones oscilaban entre la curiosidad y la alarma. No era el tipo de persona que esperaban ver interactuando conmigo. ¿Elena? Su voz era exactamente como la recordaba, con ese tono que siempre sonaba como si estuviera compartiendo un secreto. Mateo. Mi voz, en cambio, sonaba pequeña, insegura. No puedo creerlo. Se quedó de pie junto a mi mesa, con una mano apoyada en el respaldo de la silla vacía frente a mí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿7? ¿8 años? 9, respondí automáticamente. Sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vi. 9 años, 2 meses, y si me pusiera a contar, probablemente también los días. Había sido en la fiesta de despedida de Sandra, nuestra compañera de la ONG que se mudaba a Bruselas. Mateo acababa de conseguir un préstamo para ampliar su cafetería. Yo acababa de recibir una oferta para trabajar en la editorial. Brindamos por nuestros futuros brillantes, intercambiamos números que nunca usamos y prometimos vernos pronto. Una de esas promesas que se hace con toda la intención de cumplirla, pero que la vida va diluyendo día tras día. «¿Estás...?» comenzó, y temí lo que seguiría. ¿Diferente? ¿Demacrada? ¿Triste? Pero Mateo siempre fue diferente. «Estás exactamente como te recordaba». Era mentira, por supuesto, pero una mentira amable. Una de esas mentiras que te recuerdan quién fuiste alguna vez, quién podrías volver a ser. Tú, en cambio, pareces un anuncio de revista. Bromeé, y me sorprendió lo natural que sonó mi risa. Todo un ejecutivo. Más bien un cocinero con pretensiones, respondió con aquella humildad que siempre había sido su rasgo más atractivo. Hizo un gesto hacia la silla. ¿Puedo? Asentí, repentinamente consciente del contraste. Él, impecable en su traje, sentándose en mi pequeña mesa junto a la cocina mientras toda mi familia observaba desde la distancia. Vi a Sofía inclinarse para susurrarle algo a mamá.
¿Qué te trae por aquí?, preguntó, aparentemente ajeno a las miradas. No te hacía por estos lares. Es el cumpleaños de mi madre, respondí, señalando discretamente hacia la mesa familiar. Están allí. Mateo siguió mi mirada. Su expresión cambió sutilmente, una sombra de comprensión cruzando su rostro. ¿Y tú estás aquí? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de más significado del que sus simples palabras contenían. No era solo una cuestión de ubicación física, sino de distancia emocional, de exclusión. Es complicado, respondí. La frase universal para todo lo que duele demasiado para explicarlo. Mateo asintió, como si realmente entendiera, y quizás lo hacía. Siempre había tenido esa capacidad para leer entre líneas, para ver lo que los demás ocultaban. ¿Recuerdas aquella vez en el retiro?, preguntó de repente, cambiando de tema. Cuando nos quedamos encerrados después del cierre porque te empeñaste en buscar el final perfecto para tu relato. Sonreí ante el recuerdo. Habíamos pasado horas escondidos de los guardias, riendo bajo los árboles, compartiendo la última cerveza de su mochila, mientras yo le leía fragmentos de mi manuscrito a medio terminar. El guarda nos persiguió por medio parque, recordé. Juraba que éramos adolescentes haciendo vandalismo. Y tú le mostraste tu carnet de prensa como si fuera una placa de policía. ¿Funcionó o no? Ambos reímos, y por un momento volví a ser aquella chica confiada que no tenía miedo de perseguir finales perfectos. Nuestras risas debieron llamar la atención, porque vi a José Antonio, mi cuñado, levantarse de la mesa familiar y dirigirse hacia nosotros. Su expresión oscilaba entre la curiosidad y la sospecha. Siempre tan protector del status quo familiar. Elena, dijo al llegar, con ese tono condescendiente que reservaba para mí. Tu madre está preguntando si te unirás a nosotros para el brindis principal. Mentira. Podía ver a mi madre desde allí, absorta en una conversación con tía Mercedes, completamente ajena a mi existencia. En un momento, respondí, consciente de que José Antonio estaba evaluando a Mateo con la mirada. ¿Y este caballero es?, preguntó, extendiendo una mano hacia Mateo. Mateo Alonso, se presentó él, levantándose para estrechar la mano de José Antonio. Un viejo amigo de Elena, José Antonio Bernal, el marido de Sofía. Su tono dejaba claro que esperaba que su nombre y posición familiar causaran impresión. Mateo sonrió cortésmente. Un placer. José Antonio es socio en Bernal, Lozano y Asociados, añadí, sabiendo que mi cuñado esperaba que mencionara su importante bufete de abogados. Impresionante, comentó Mateo, aunque noté un brillo divertido en sus ojos. Deben tener mucho trabajo con la nueva legislación mercantil. José Antonio pareció sorprendido por el comentario informado. Efectivamente. ¿Se dedica usted al derecho también? No, respondió Mateo con una sonrisa modesta. Soy más de números y sabores que de leyes. Mi cuñado asintió, claramente clasificando a Mateo como alguien no demasiado relevante en su escala social. Bueno, Elena, no tardes. Ya sabes cómo se pone tu madre con los horarios. Cuando José Antonio regresó a la mesa principal, Mateo volvió a sentarse. Tu familia parece interesante, comentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es una forma amable de decirlo, respondí, sintiendo cómo la tensión volvía a mis hombros. Son expertos en hacerme sentir que nunca seré suficiente. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Nunca había sido tan directa sobre mi familia, ni siquiera con mis amigos más cercanos. Había algo en Mateo, en este reencuentro inesperado, que rompía mis barreras habituales. Conozco esa sensación, dijo, sorprendiéndome. Mi padre sigue preguntándome cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad, como si dirigir un restaurante fuera un pasatiempo. ¿Diriges un restaurante?, pregunté, genuinamente intrigada. Su cafetería había sido un lugar pequeño pero acogedor, con apenas media docena de mesas. Varios, de hecho, respondió, con un deje de orgullo que intentaba contener. Empecé expandiendo la esquina, ¿te acuerdas? Esa cafetería cerca de Lavapiés. Claro que me acuerdo. Tenían el mejor café de Madrid. Aún lo tenemos, sonrió. Pero ahora también tenemos otras cosas. Antes de que pudiera preguntarle más, vi que un joven camarero se acercaba apresuradamente a nuestra mesa. Parecía nervioso, casi reverencial cuando se dirigió a Mateo. Disculpe la interrupción, señor, pero hay un problema en la cocina con el envío de mariscos.
El chef dice que necesita su aprobación para el cambio de menú. Mateo asintió con calma. Dile a Ramón que use las vieiras que reservamos para mañana. Yo me encargo de conseguir más para el servicio de mediodía. El camarero asintió y se retiró rápidamente. Me quedé mirando a Mateo, procesando lentamente lo que acababa de presenciar. ¿Trabajas aquí?, pregunté, confundida. Pensé que estabas como cliente. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Algo así. Este es uno de mis restaurantes. La revelación me golpeó como una ola fría. ¿Mateo era dueño de El Olivo? ¿Uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid? ¿El lugar que mi familia había elegido precisamente para ostentar su estatus? Vaya, fue todo lo que pude decir. No es para tanto, respondió, quitándole importancia con un gesto. Solo soy un cocinero que tuvo algo de suerte. ¿Algo de suerte? Mateo, este lugar es un restaurante, me interrumpió. Al final del día, solo preparamos comida para gente que tiene hambre. Nada más, nada menos. Esa simplicidad, esa forma de ver lo extraordinario como algo cotidiano, era lo que siempre me había atraído de él. En un mundo donde todos, especialmente mi familia, se esforzaban por aparentar, Mateo simplemente era. Justo cuando iba a responder, vi que otro empleado del restaurante, una joven hostess, se acercaba a nuestra mesa. Se detuvo respetuosamente a unos pasos de distancia, esperando el momento adecuado para interrumpir. Antes de que pudiera decir una palabra, la joven hostess que se había acercado a nuestra mesa dijo: «Jefe, su mesa está lista. Jefe». «No, señor. No, cliente. Jefe». Mateo era el dueño de El Olivo, y de repente, todas las risas en aquella mesa principal se congelaron en el aire. Mateo me miró, inclinó ligeramente la cabeza y me ofreció una sonrisa cálida. «Ven», dijo suavemente, extendiendo su mano. «No deberías estar comiendo aquí». Luego se giró hacia la sorprendida hostess. «Por favor, lleva a la señorita Morales al reservado. Es mi invitada de honor». Miré hacia la mesa de mi familia. La expresión de Sofía, labios entreabiertos, tenedor suspendido en el aire, era una que recordaría durante años. Mi madre había palidecido visiblemente, mientras que mi padre fruncía el ceño, claramente intentando ubicar a Mateo en su red mental de contactos importantes. Me levanté lentamente, ya no encogiéndome. Por primera vez en la noche, sentí que podía respirar completamente. La hostess, una chica joven con una coleta perfecta, me sonrió con una mezcla de curiosidad y respeto recién descubierto. «Por aquí, señorita», indicó, conduciendo el camino. Seguí a Mateo a través del restaurante, pasando por las mesas de clientes susurrantes, hasta un salón privado con sillones de terciopelo e iluminación dorada. El contraste con mi pequeña mesa junto a la cocina no podía ser más evidente. Este era un espacio destinado a celebridades, políticos, gente que importaba. Al pasar junto a la mesa familiar, Sofía hizo amago de levantarse. «Elena», comenzó, con una voz melosa que no reconocí, «¿no te unes a nosotros para el postre? Mamá va a soplar las velas». Mateo se detuvo, mirándome con una pregunta silenciosa en sus ojos. Era mi decisión. Podía volver a esa mesa, aceptar las migajas de atención que ahora estaban dispuestos a ofrecerme, ahora que me veían bajo una luz diferente, o podía elegir otra cosa. «Volveré para las velas», respondí simplemente. «Disfruten del postre». La cara de Sofía era un poema. No estaba acostumbrada a que yo estableciera mis propios términos. José Antonio, siempre atento a las jerarquías sociales, se puso de pie y extendió su mano hacia Mateo. No nos han presentado formalmente. José Antonio Bernal, socio de Bernal, Lozano y asociados. «Mateo Alonso», respondió él, estrechando brevemente su mano. «Disculpen que les robe a Elena un momento. Hace años que no nos vemos y tenemos mucho que ponernos al día. ¿Y ustedes se conocen de...?» La pregunta de mi padre quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. «De la ONG donde trabajaba Elena», explicó Mateo con naturalidad. «Ella siempre fue el cerebro del equipo». Brillante con las palabras, ¿verdad? Mi madre parpadeó, como si alguien le hubiera hablado de una hija que no reconocía. Vi algo en sus ojos. ¿Confusión? ¿Culpa? Antes de que volviera a su compostura habitual. «No sabíamos que conocías al propietario de El Olivo, Elena»,
comentó, con ese tono que usaba cuando descubría que le había ocultado información. Hay muchas cosas que no sabes de mí, mamá, respondí con suavidad. No era un reproche, solo una constatación. Con una ligera inclinación de cabeza hacia mi familia, continuamos nuestro camino hacia el reservado. Pude sentir sus miradas clavadas en mi espalda, el zumbido de conversaciones que comenzarían en cuanto estuviéramos fuera del alcance de sus voces. El reservado era una habitación pequeña pero exquisitamente decorada. Una única mesa redonda ocupaba el centro, con vistas a un pequeño jardín interior iluminado con luces que parecían luciérnagas entre la vegetación. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Madrid, el retiro al amanecer, la puerta de Alcalá bajo la nieve, los tejados de la Plaza Mayor desde un ángulo imposible. Tú tomaste esa, dije, señalando una fotografía de un amanecer sobre Gran Vía. Reconozco tu estilo. Mateo sonrió, complacido de que lo recordara. Fue justo después de que inauguráramos la esquina. Había estado toda la noche probando recetas y salí a ver amanecer. Siempre fuiste madrugador, recordé. Me enviabas mensajes con fotos del amanecer cuando yo apenas estaba yendo a dormir, y tú me respondías con frases de libros que yo nunca había leído, añadió él, con una sonrisa nostálgica. Nos sentamos uno frente al otro. La mesa estaba impecablemente dispuesta, con vajilla de porcelana fina y cristalería que capturaba la luz y la convertía en pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Esto es demasiado, Mateo, dije, repentinamente incómoda. No tienes que hacer esto. ¿El qué? ¿Invitar a cenar a una vieja amiga? Sirvió vino en mi copa, un tinto que incluso yo, con mi limitado conocimiento enológico, podía adivinar que era extraordinario. Además, me estás haciendo un favor. Tengo que probar nuevos platos y necesito una opinión honesta. Sabía que era una mentira piadosa. Mateo no necesitaba mi opinión culinaria. Estaba rescatándome, ofreciéndome una salida digna de la humillación familiar. Debería haberme sentido ofendida por su compasión, pero en vez de eso, sentí una gratitud que me humedeció los ojos. Vi lo que pasó ahí fuera, dijo finalmente, dejando la botella. Con tu familia. No es nada, respondí automáticamente. La defensa habitual. Elena. Su voz era suave pero firme. Te sentaron sola junto a la cocina mientras celebraban el cumpleaños de tu madre. Eso no es nada. Respiré hondo, sintiéndome extrañamente vulnerable y a la vez liberada por su franqueza. No había juicio en sus palabras, solo una constatación de hechos que yo llevaba años negando. Mi familia es complicada, empecé, repitiendo la excusa de siempre, pero luego algo cambió en mi interior. Quizás fue el vino, o el ambiente íntimo del reservado, o simplemente el agotamiento de mantener apariencias. No es complicada, es cruel, especialmente Sofía. Siempre lo ha sido, pero empeoró cuando perdí mi trabajo en la editorial, como si mis dificultades fueran contagiosas, como si mi fracaso manchara el apellido familiar. Mateo me escuchaba atentamente, sin interrumpir, dándome espacio para soltar lo que llevaba años conteniendo. Me invitan a los eventos familiares solo para recordarme mi lugar, continué, para que vea lo que podría tener si hubiera seguido el camino correcto. Un esposo exitoso, hijos en colegios privados, una casa en la zona adecuada. ¿Y qué tiene de correcto ese camino?, preguntó Mateo. La pregunta me pilló por sorpresa, tan simple, tan directa, y sin embargo, nunca me la había planteado así. Es lo que se supone que debemos querer, ¿no? Estabilidad, seguridad, estatus. ¿Es lo que tú quieres? Nuevamente, su pregunta me desarmó. ¿Qué quería yo realmente? Hacía tanto tiempo que había dejado de preguntármelo, demasiado ocupada intentando sobrevivir, intentando ser lo suficientemente buena para una familia que nunca estaría satisfecha. Comencé, pero me interrumpí cuando un camarero entró discretamente con una bandeja. La dejó sobre una mesa auxiliar y salió sin decir palabra, como una aparición. Mateo se levantó para servir los entrantes, pequeñas obras de arte culinarias que apenas reconocí, pero que olían divinamente. Esto es crema de calabaza con trufa y crujiente de parmesano, explicó, colocando un platillo frente a mí. Y esto es tártar de atún rojo con aguacate y wasabi. Pruébalos y luego me dices qué quieres. Sonreí ante su intento de cambiar de tema, de darme espacio.
Siempre había sabido cuándo presionar y cuándo retroceder. Probé la crema de calabaza y cerré los ojos involuntariamente. Era sublime, aterciopelada, con la justa cantidad de trufa para no resultar abrumadora, el crujiente añadiendo una textura perfecta. Esto es... Busqué la palabra adecuada. Mágico. ¿Ves? Por eso te traje aquí, sonrió Mateo. Eres la única persona que conozco que describiría una sopa como mágica, en vez de usar algún término pretencioso de crítico gastronómico. Reí, sintiendo cómo la tensión abandonaba mis hombros. Por primera vez en la noche, quizás por primera vez en años, estaba realmente presente, no interpretando un papel, no defendiéndome, no encogida bajo el peso de las expectativas ajenas. Solo Elena, comiendo una sopa extraordinaria, conversando con un viejo amigo que, por algún milagro, seguía viendo en mí algo que valía la pena. El reservado era sereno, alejado del ruido y las miradas afiladas. Mateo pidió al chef que preparara algo especial, sin cartas, solo confianza. Y por primera vez en lo que parecían años, saboreé comida que no tenía que justificar. Cada bocado me recordaba quién solía ser y quién podría volver a ser. «Cuéntame qué pasó», dijo Mateo mientras servía más vino. No especificó a qué se refería, pero ambos lo sabíamos. Los años perdidos, las trayectorias que se separaron. Respiré hondo, contemplando el líquido granate que giraba en mi copa. La editorial quebró, comencé. Fue hace 4 años durante la crisis. De un día para otro, me encontré sin trabajo, con un alquiler que no podía pagar y un préstamo universitario que seguía creciendo. ¿Por qué no me llamaste? La pregunta no llevaba reproche, solo curiosidad genuina. Sonreí con cierta amargura. ¿Y decirte qué? Que la gran Elena Morales, la que iba a revolucionar el mundo editorial, estaba enviando currículums a tiendas de ropa. Además, tú estabas ocupado con tus cafeterías, con tu vida. Siempre hay tiempo para los amigos, respondió simplemente. Ahora lo sé. Entonces, me encogí de hombros. El orgullo es mala compañía cuando estás en el fondo. El segundo plato llegó. Un risotto de setas silvestres con láminas de trufa negra y aceite de hierbas. El aroma era embriagador. ¿Y después?, preguntó Mateo, sirviéndome una porción generosa. Después vino la caída, continué, probando el risotto y cerrando los ojos ante la explosión de sabores. Tuve que vender casi todo lo que tenía. Mudarme a un estudio en Vallecas que hace que mi antiguo apartamento parezca un palacio. Empecé a hacer trabajos freelance, correcciones, traducciones, cualquier cosa relacionada con palabras que pagara las facturas. ¿Sigues escribiendo? Su pregunta tocó algo profundo. No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. No tengo tiempo, ni energía, ni... ¿Inspiración?, sugirió él. Esperanza, corregí. Es difícil escribir cuando cada día es una lucha por llegar a fin de mes. Mateo asintió, comprendiendo. No ofreció soluciones fáciles ni consejos vacíos. Simplemente escuchó, algo que nadie había hecho en mucho tiempo. ¿Y tu familia? ¿No te ayudaron? Solté una risa seca. ¿Mi familia? Mi padre me ofreció un préstamo con más condiciones que un contrato hipotecario. Mi madre sugirió que quizás debería conformarme y buscar un marido con buenos ingresos. Y Sofía... Sacudí la cabeza. Sofía me ha estado recordando mi fracaso cada vez que puede. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. La comparación es su forma de respirar. Ella ganó. Yo perdí. Es tan simple como eso para ella. Mateo guardó silencio un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, sorprendiéndome, sonrió. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté, desconcertada. Nada. Solo estaba pensando en lo diferente que es tu percepción de la realidad y la mía. ¿A qué te refieres? A que no veo a una perdedora sentada frente a mí. Su mirada era intensa, honesta. Veo a una mujer que ha sobrevivido a una tormenta que habría hundido a muchos, incluida, probablemente, a tu perfecta hermana. Un nudo se formó en mi garganta. No estaba acostumbrada a que vieran fortaleza donde yo solo veía debilidad. Hablemos de ti, dije, cambiando de tema. ¿Cómo pasaste de una pequeña cafetería a todo esto? Hice un gesto abarcando el elegante reservado. Mateo sonrió, aceptando mi desvío, fracasando espectacularmente primero. ¿Tú?
¿El exitoso empresario? El mismo. Perdí la esquina el segundo año. Resultó que saber hacer buen café no te convierte automáticamente en un buen gestor. La ubicación era mala, los márgenes eran peores, y mi inexperiencia fue la guinda del pastel. Esta revelación me sorprendió. En mi mente, Mateo siempre había seguido una trayectoria ascendente. Tuve que volver a empezar. Continuó. Trabajé como chef en varios restaurantes, aprendiendo el negocio desde dentro. Ahorré cada céntimo. Estudié gestión por las noches, y cuando tuve otra oportunidad, hice las cosas diferente. Y ahora eres dueño de El Olivo, concluí, impresionada. Entre otros, asintió. Tengo 3 restaurantes ahora. Uno tradicional en el centro, una taberna moderna cerca de Malasaña, y este, que es, bueno, mi proyecto especial. ¿Especial por qué? Porque aquí puedo experimentar, crear, arriesgar. Sus ojos brillaban al hablar. Es lo que siempre quisimos, ¿recuerdas? Tú con tus libros, yo con mis platos. Crear algo que dejara huella. Recordaba esas conversaciones. Tardes enteras en la azotea de su edificio, compartiendo sueños que parecían posibles entonces. Antes de que la vida interviniera con su cruel realismo. Lo lograste, dije con sinceridad. Felicidades. No lo habría conseguido sin fracasar primero, insistió. El fracaso me enseñó más que cualquier éxito. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros mientras el camarero retiraba los platos y traía el siguiente. Un rodaballo a la brasa con verduras de temporada y una salsa que olía a mar y a hierbas frescas. Esto es de Vila, nuestro chef gallego, explicó Mateo. Dice que la receta lleva 7 generaciones en su familia, pero sospecho que la inventó la semana pasada. Reímos, y por un momento, fue como si los años no hubieran pasado, como si todavía fuéramos aquellos jóvenes llenos de esperanza y ambición, antes de que las heridas y los miedos se acumularan. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije, tras probar el pescado que efectivamente sabía a gloria. Estar aquí, en este lugar tan elegante, comiendo esta comida increíble, y sentirme más yo misma que en cualquier cena familiar. Porque aquí no tienes que pretender, respondió Mateo. No tienes que disculparte por existir. Sus palabras me impactaron por su precisión. Era exactamente así como me sentía con mi familia, disculpándome constantemente por no ser quien ellos querían que fuera. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque me pasaba lo mismo con mi padre. El gran empresario que no entendía por qué su hijo quería jugar a los cocinitas en lugar de estudiar empresariales. ¿Y qué cambió? Él no. Mateo sonrió con una mezcla de resignación y paz. Yo cambié. Dejé de buscar su aprobación. Dejé de explicarme. Dejé de justificar cada decisión. ¿Así de simple? No. Así de complicado. Cortó un trozo de pescado con precisión. Me llevó años entender que su visión de mí no tenía por qué ser la mía, que podía quererle sin necesitar que me comprendiera. Consideré sus palabras mientras comíamos en un silencio cómodo. ¿Podría yo hacer lo mismo? ¿Liberar a mi familia de la responsabilidad de validar mis elecciones? ¿Liberarme a mí misma de la necesidad de su aprobación? La última vez que hablamos, dijo Mateo de pronto, me contaste sobre una novela que estabas escribiendo, sobre una mujer que descubría un secreto familiar durante la Guerra Civil. ¿Qué pasó con esa historia? Me sorprendió que lo recordara. Había sido una conversación casual, una de tantas donde compartíamos nuestros proyectos. Está guardada en algún cajón, admití. Entre mudanzas y crisis, quedó olvidada. ¿Definitivamente? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. No tenía una respuesta clara. Hacía tanto tiempo que había guardado mis sueños literarios que ya no sabía si podría recuperarlos. No lo sé, respondí honestamente. A veces la extraño. La escritura, digo. Esa sensación de crear algo de la nada. Conozco esa sensación, asintió Mateo. Es como la primera vez que creas un plato que realmente funciona. Algo único que antes no existía. Exactamente. Sonreí, agradecida por su comprensión. Pero la vida tiene una forma de interponerse, ¿no? La vida no se interpone, Elena. La vida es. Somos nosotros quienes elegimos qué hacemos con ella. Hablas como uno de esos libros de autoayuda que solíamos ridiculizar. Bromeé, aunque sus palabras habían tocado algo profundo. Culpable,
rió. Supongo que el fracaso te vuelve filosófico. El postre llegó. Un flan de lavanda con higos caramelizados y miel. La presentación era tan hermosa que casi daba pena destruirla. Esto es una obra de arte, comenté, admirando el plato. Pruébalo, me animó Mateo. El chef es un genio, pero también es inseguro como un adolescente. Necesita opiniones honestas. Hundí la cuchara en el flan y probé un bocado. La textura era sedosa, el sabor floral pero no abrumador, perfectamente equilibrado con la dulzura de los higos y la miel. Es sublime, dije sinceramente. Quien haya creado esto tiene un don. Lo preparé yo, confesó Mateo con una sonrisa tímida. Es una receta nueva que estoy probando. Le miré sorprendida. ¿Tú? ¿El gran empresario restaurador sigue cocinando? Siempre. Es lo que me mantiene cuerdo. Los números, las reuniones, las estrategias de negocio, todo eso es necesario, pero no es por lo que me levanto cada mañana. Hizo una pausa. Como tú y las palabras, supongo. Su comentario me hizo reflexionar. ¿Era cierto? ¿Seguían siendo las palabras lo que me definía, a pesar de todo? ¿O me había convertido en alguien tan centrada en sobrevivir que había olvidado lo que significaba realmente vivir? He estado pensando, dijo Mateo, interrumpiendo mis pensamientos. Estamos lanzando una revista digital sobre gastronomía y cultura. Necesitamos a alguien que pueda darle voz, un enfoque literario que la diferencie de las típicas publicaciones del sector. Le miré, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. Mateo, si esto es por lástima, no me insultes, me cortó con suavidad. Nunca mezclaría los negocios con la caridad. Si te lo menciono es porque eres exactamente lo que necesitamos. Alguien que entienda de palabras, de cultura, y que pueda traducir la experiencia gastronómica al lenguaje. Pero hace años que no escribo profesionalmente. Mejor aún, no tendrás vicios adquiridos. Sonrió. No tienes que decidirlo ahora. Solo piénsalo. Asentí, sin saber qué decir. No era solo una oferta laboral. Era una mano tendida hacia el pasado, hacia la persona que yo solía ser, hacia la persona que quizás aún podía ser. Mientras caminábamos de regreso hacia el salón principal, Mateo me sostuvo la puerta. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. No necesitaba venganza. Ni siquiera necesitaba una disculpa. Solo necesitaba salir caminando de manera diferente a como había entrado. El reloj marcaba casi las 11. Habíamos pasado más tiempo en el reservado del que pensaba, sumergidos en una conversación que había saltado del pasado al presente, de los recuerdos a las posibilidades, como si los años entre medio no hubieran existido. Las velas, recordé de repente. Le prometí a Sofía que volvería para las velas. Están a punto de traer la tarta, confirmó Mateo, consultando discretamente su reloj. ¿Quieres unirte a ellos? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de significado. No era solo sobre volver a la mesa familiar para un momento ceremonial. Era sobre qué papel estaba dispuesta a interpretar ahora. Sí, respondí finalmente, pero a mi manera. Mateo asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Caminamos juntos por el pasillo que conectaba el reservado con el salón principal. Con cada paso, sentía cómo mi postura cambiaba sutilmente. La espalda más recta, los hombros relajados, la barbilla ligeramente elevada. No era arrogancia, sino dignidad recuperada. Al entrar al comedor, varias cabezas se giraron. Mi familia seguía en la misma mesa, aunque ahora los platos principales habían sido retirados. Copas de vino y digestivos ocupaban el centro. Vi a mi madre, cuyo rostro mostró una breve expresión de sorpresa al verme regresar. ¿Había esperado que me marchara sin despedirme? Sofía me vio desde el otro lado del restaurante. El aire entre nosotras vibraba con cosas no dichas. Me detuve el tiempo suficiente para sonreírle, genuinamente, no triunfalmente, porque ahora conocía la verdad. No me había empujado hacia abajo porque yo fuera débil. Me había empujado porque veía de lo que podía levantarme. «Elena», llamó mi madre cuando nos acercamos. «Justo a tiempo. Van a traer la tarta». Su tono era diferente ahora. Más cálido, más inclusivo, como si las últimas horas de exclusión no hubieran ocurrido. O quizás, más probablemente, como si la presencia de Mateo a mi lado hubiera alterado súbitamente mi valor en la economía familiar. «Qué bien», respondí con una sonrisa tranquila. No me lo perdería.
José Antonio se apresuró a ofrecer una silla, aparecida milagrosamente junto a la suya. «Siéntate aquí, cuñada. Y tu amigo, el señor Alonso, ¿verdad? También puede acompañarnos». Miré la silla ofrecida, y luego a Mateo, cuya expresión permanecía neutral, dejándome tomar la decisión. «Gracias, José Antonio, pero prefiero quedarme de pie. Solo será un momento». Un silencio incómodo siguió a mi respuesta. Mi rechazo, aunque educado, había alterado el guión que esperaban seguir. «Elena nos contaba que son viejos amigos», comentó mi padre, dirigiéndose a Mateo con ese tono que reservaba para las personas que consideraba importantes. «De la ONG, ¿verdad?» «Así es», respondió Mateo con una sonrisa cordial. «Su hija tiene un talento extraordinario con las palabras. Siempre lo he admirado». Mi padre parpadeó, claramente reubicando mentalmente las piezas del rompecabezas que era su hija menor. Sofía, mientras tanto, observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Y a qué te dedicas ahora, Elena?», preguntó tía Mercedes, genuinamente interesada. «Antes mencionaste algo sobre poesía contemporánea». Antes de que pudiera responder, los camareros entraron con una tarta elaborada, decorada con flores de azúcar, y 70 velas perfectamente dispuestas. La colocaron frente a mi madre, cuyo rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó, fugazmente, a la madre de mi infancia. Todos comenzaron a cantar «Cumpleaños feliz». Me uní a ellos, observando las expresiones a mi alrededor. Mi padre, siempre compuesto. Sofía, perfecta en su papel de hija devota. Los niños, aburridos pero obedientes. Y mi madre, el centro de atención, resplandeciente bajo la luz dorada de las velas. Cuando terminamos de cantar, mamá cerró los ojos un momento, como formulando un deseo, y luego sopló las velas con una precisión sorprendente para su edad. Aplausos y exclamaciones llenaron el aire. «¿Qué has pedido, abuela?», preguntó Teresa, la hija de Sofía. «No se dice, cariño, o no se cumple», respondió mi madre con una sonrisa. Mientras servían la tarta, recordé el regalo en mi bolso, el marcapáginas que había hecho con tanto cuidado, y que ahora parecía insignificante en este entorno lujoso. Por un momento dudé, pero luego respiré hondo y me acerqué a mi madre. «Feliz cumpleaños, mamá», dije, entregándole el pequeño paquete envuelto en papel de seda azul. Ella lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado un regalo de mi parte. Quizás no lo esperaba. «Gracias, hija», murmuró, abriéndolo con cuidado. El marcapáginas brilló bajo la luz, el metal pulido reflejando las llamas de las velas restantes. La cita grabada, de García Lorca, se leía claramente. «Pero el amor es un arco que tiende 2 cuerdas. Tienes lo que das». Mi madre lo sostuvo entre sus dedos, pasando suavemente el pulgar sobre las palabras grabadas. Por un instante, vi algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? Antes de que su expresión volviera a ser la de siempre. «Es precioso», dijo. «Lo guardaré con mis libros más queridos». No supe si creerla, pero decidí que no importaba. El regalo no había sido para obtener su aprobación, sino para honrar a la madre que alguna vez había sido, la que me leía poemas antes de dormir y me enseñó a amar las palabras. «Tenemos que irnos», anuncié entonces, sorprendiendo a todos, incluida a mí misma. «Ha sido una velada maravillosa, pero mañana tengo un día ocupado». «¿Tan pronto?», protestó tía Mercedes. «Si apenas hemos hablado». «Prometo visitarte la próxima vez que esté en Valencia», le aseguré con una sonrisa. Sofía se levantó, con esa elegancia ensayada que siempre había envidiado. «Te acompaño a la puerta», ofreció, en un gesto que cualquiera habría interpretado como cortesía de hermana. Asentí, sabiendo que necesitaba este momento. Nos alejamos unos pasos de la mesa, lo suficiente para tener privacidad, pero no tanto como para parecer un enfrentamiento. «Así que conoces al dueño de El Olivo», dijo sin preámbulos. «Qué conveniente». «No es conveniente, Sofía, es coincidencia». Mantuve mi voz tranquila, sin defensas. Y si lo hubiera sabido, probablemente no habría venido. ¿Por qué no? Porque no me gusta usar a las personas. Ni siquiera para impresionar a mi familia. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, evaluándome. «Te sentamos allí porque llegaste tarde», dijo finalmente. Ya habíamos ordenado. Era una mentira tan transparente que casi me hizo reír.
pero vi algo más en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. No importa dónde me sentaron, Sofía. Lo que importa es por qué. No sé a qué te refieres. Creo que sí lo sabes. Tomé aire, escogiendo mis palabras con cuidado. Durante años has necesitado que yo sea menos para que tú puedas ser más. Mi fracaso ha sido tu seguridad, pero ya no necesito ser tu contraste. Un destello de algo. ¿Dolor? ¿Reconocimiento? Cruzó su rostro antes de que su máscara habitual volviera a su sitio. Siempre tan dramática, dijo, pero sin su habitual mordacidad. Es solo una cena familiar. Nunca ha sido solo una cena, respondí. Pero está bien, no estoy enfadada. Y lo sorprendente era que realmente no lo estaba. La conversación con Mateo, la perspectiva de la noche, incluso la humillación inicial, todo se había transformado en una extraña claridad. Tu amigo parece interesante, comentó, cambiando de tema. ¿Solo un amigo? Sonreí ante su intento de regresar a terreno familiar, las comparaciones, los logros personales, las vidas amorosas. Es un amigo, confirmé. Un buen amigo que me ha recordado algo importante. ¿Qué cosa? Que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del camino. Sofía me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Quizás, en cierto modo, lo estaba haciendo. Tengo que irme, dije, viendo a Mateo esperándome discretamente cerca de la entrada. Despídeme de mamá y papá. Antes de que pudiera responder, la abracé brevemente. Fue un gesto impulsivo, el primero de ese tipo en años. La sentí tensarse por la sorpresa, y luego, casi imperceptiblemente, relajarse. Feliz cumpleaños a mamá, dije al separarme. Y Sofía, cuídate. Me alejé sin esperar respuesta, sabiendo que probablemente no tendría ninguna. Al menos, no ahora, no aquí. Mateo me esperaba junto a la puerta. ¿Todo bien?, preguntó. Sorprendentemente sí. Afuera, el aire estaba fresco. Madrid en primavera siempre tenía esa cualidad especial. Noches claras con un ligero aroma a jazmín y a posibilidad. Respiré profundamente, sintiendo cómo el oxígeno limpiaba no solo mis pulmones, sino también algo más profundo. Gracias, dije a Mateo. Por la cena, por la conversación, por todo. No hay de qué, respondió simplemente. La próxima vez, tú eliges el lugar. Me reí, genuinamente divertida por la idea. ¿Te llevaría a un bar de tapas en Vallecas donde el plato más caro son las bravas a 6 euros? Suena perfecto, asintió con entusiasmo. Siempre que la compañía sea la adecuada. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando la calle nocturna. Los restaurantes cercanos empezaban a cerrar. Las últimas parejas paseaban tranquilamente. Los taxis pasaban buscando clientes rezagados. Sobre esa oferta de trabajo, comencé. Piénsalo, me interrumpió suavemente. No necesito una respuesta ahora. Tómate unos días. Asentí, agradecida por no sentir presión. Lo haré. Pensarlo, digo. Bien. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta y me la entregó. Mi número personal. Llámame cuando decidas. O si solo quieres tomar un café y ponernos al día adecuadamente. Tomé la tarjeta, sintiendo el papel grueso y elegante entre mis dedos. Era simple. Su nombre, un número, una dirección de email, sin títulos grandiosos, sin pretensiones. ¿Necesitas que te lleve?, ofreció, señalando hacia un coche aparcado cerca. No, gracias. Prefiero caminar un poco. ¿Segura? Es tarde. Segura. Necesito el aire, las calles, el tiempo para procesar. Sonreí. Además, siempre me ha gustado Madrid de noche. Mateo asintió, comprendiendo. Ten cuidado. Lo tendré. Nos despedimos con un abrazo breve pero cálido. Uno de esos abrazos que cierran paréntesis de años y abren posibilidades nuevas. Y mientras caminaba, tacones resonando con callada confianza, me di cuenta. Nunca había necesitado un asiento en su mesa. Estaba construyendo la mía propia. Las calles de Madrid se extendían ante mí como páginas en blanco esperando ser escritas. No sabía exactamente qué pondría en ellas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía la pluma en mi mano. Y las palabras, esas viejas amigas que había abandonado por miedo y necesidad, empezaban a regresar, tímidas al principio, luego más confiadas. Quizás mañana llamaría a Mateo para aceptar su oferta.
Quizás no. Lo importante era que tenía opciones. Caminos que no terminaban en callejones sin salida. Un taxi pasó lentamente a mi lado, el conductor mirándome interrogante. Negué con la cabeza y seguí caminando. Esta noche, prefería sentir el suelo bajo mis pies, recordar que podía avanzar por mí misma, un paso tras otro. En mi bolso, junto a la cartera casi vacía y las llaves de mi pequeño apartamento, llevaba algo nuevo, la servilleta de lino de El Olivo, donde había garabateado el inicio de un relato mientras Mateo pagaba la cuenta. Apenas unas líneas, un susurro de lo que podría ser, pero era más de lo que había escrito en años. Hay cicatrices que nos definen y otras que solo nos recuerdan que hemos sobrevivido. No era mucho, pero era un comienzo. Y a veces, empezar es la parte más valiente del viaje.